la problemática comienza en que el hijo del pastor dice, la iglesia me robó a mis padres. Claro. Me robó el tiempo que yo necesitaba a mis padres. ¿Y culpa a la iglesia? Correcto. Ya ahí hay una herida. Necesitaba que mi papá estuviera conmigo en la graduación, pero tenía un seminario. Necesitaba que mi mamá me ayudara con las tareas, pero estaba dando una consejería a una mujer de la iglesia hasta las 12 de la noche. Entonces, no es fácil. No es fácil. Bienvenida a Todo es Posible, soy Alberto Delgado, pastor de la iglesia Alfa y Omega. Les saludo desde aquí de Miami, al sur de la Florida. Gracias, muchas gracias por permitirme entrar a tu hogar o donde quiera que te encuentres y poder bendecir tu vida en este hermoso día que Dios ha preparado para ti y para mí. En el programa de hoy me acompaña un amigo, él es el pastor Obed Jauregui y juntos vamos a abordar un punto problemático y palpable que tiene que ver con los hijos de pastores. Esto es algo que todos tenemos que escuchar porque en todas las iglesias que ustedes están hay pastores y hay hijos de pastores. Como ellos luchan, eso es lo que vamos a hacer en este programa, como ellos luchan con su fe y son altamente juzgados y señalados, entre muchas otras cosas. Gracias, Obed, por acompañarme. Bienvenido, bendiciones a ti. Tú eres hijo de pastor. Definitivamente, pastor, y estoy muy agradecido también por la invitación. Y no solamente soy hijo de pastor, estoy casado con una hija de pastor. Casado con una hija de pastor. ¿Te costó heredar la posición pastoral? Mira, me costó todo, porque lo primero que nos propusimos, Noemí y yo, cuando nos conocimos, es que nunca íbamos a ser pastores. Ya te imaginas por qué, ¿no? Claro, vieron heridos y apaleados. Claro, por la gente. Así mismo es. Es que esperan. Yo no soy hijo de pastor, pero tengo hijos. Claro, claro. Y entonces veo en ellos lo que podía pasar conmigo si hubiera sido hijo de pastor yo. Por supuesto. Y entonces esperan más de nuestros hijos que de los hijos de ellos mismos. Ah, no, definitivamente. Porque son los hijos del pastor. Entonces vivimos en una pecera todo el tiempo. Desde que uno nace, va creciendo, se va desarrollando. Normalmente todos los muchachos tienen su privacidad, normalmente todas las cosas se ventilan en la casa, pero esta vez, como somos hijos de pastores, entonces todo se ventila en la iglesia. O sea, la iglesia entera sabe todo el mundo está pendiente. Y todo el mundo juzga. Y todo el mundo sabe. Hay un grupo que te da un chance, pero hay muchos que no te dan oportunidad ni de mejoría ni de nada. Siempre hay gente buena, siempre hay gente linda. Tú sabes que mima al hijo del pastor y todo. Pero entonces ahí vives entonces también en una controversia sentimental, emocional, en una montaña rusa de sentimientos. Porque siempre está la viejita de la iglesia que te mima, que te quiere, que dice estoy orando por ti, porque tú vas a ser tremendo siervo de Dios. Y entonces están los otros que te están enseñando, y eso que eres el hijo del pastor, ¿no? Claro. Oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que hacer lo otro. ¿Y por qué no hiciste aquello? Ven acá. He conocido a algunos que ha sido tanta la presión que hasta han renunciado. Hay diferentes niveles de renuncia. Es correcto. Han renunciado a ser pastores en su futuro. Otros han renunciado de seguir en la iglesia de su padre. Es correcto. Y otros han renunciado de ir a la iglesia en lo absoluto. Sí, y tristemente algunos han renunciado a su fe. Y todo es por la presión puesta. Sí, pastor, porque mira, tienes presión de todas partes. Todos tenemos presión del mundo, todos tenemos presión de los amigos, todos tenemos presión en la escuela, todos tenemos presión en los centros de trabajo. Pero además tienes presión en la casa. Pastor, y tenemos que reconocer que los pastores a veces también aportamos mucha presión sobre nuestros hijos. Claro, porque la presión que nos ponen a nosotros como pastores, le quitamos tiempo a nuestros hijos. Y todos padecemos de ese mal, aunque hay algunos con menos que otros. Y otros con mucho más que otros en ese tipo de error de quitarle tiempo a nuestros hijos. Y tú sabes, una de las características de este grupo, de este gremio, de este universo de hijos de pastores,
es que la mayoría dice, la iglesia me robó a mis padres. Wow, entonces la cogen con la iglesia, la quieren Claro. en contra de la iglesia. Ajá. Porque le robó al papá, le robó a la mamá. Yo necesitaba que estuviera conmigo en mi graduación, pero ¿qué va? Tenía un seminario en la iglesia y estaba dando Mira, seminario. todos los pastores tenemos esa experiencia, porque todos fallamos en esa área a diferentes niveles. La problemática comienza en que el hijo del pastor dice, la iglesia me robó a mis padres. Claro. Me robó el tiempo que yo necesitaba a mis padres. Me ¿Y culpa? robó- ¿Culpa a la iglesia? Correcto, ya ahí hay una herida. Necesitaba que mi papá estuviera conmigo en la graduación, pero tenía un seminario. Necesitaba que mi mamá me ayudara con las tareas, pero estaba dando una consejería a una mujer de la iglesia hasta las 12 de la noche. Entonces, es fácil. No es fácil. Yo he tenido varias como pastor, ¿no? Ya te digo, tengo 37 años de iglesia. Y fui... Yo no quería ser pastor, ¿sabes? Ah, ¿no? No, yo fui misionero 6 años. Bueno, pues bienvenido al club. Y yo no quería ser pastor porque yo sabía que como misionero, que estaba metido en las montañas, etcétera, como misionero yo realmente operaba, enseñaba y dirigía pastores. Correcto. Había diferentes iglesias que abríamos en las lomas. Yo sabía que ser pastor realmente es que se metan en tu vida. Correcto. Y sabía que una presión muy fuerte. Y yo no me había casado, como estaba en el campo misionero. Entonces dije, cuando yo tenga hijos, yo no voy a hacer lo que han hecho otros pastores. Mentira, lo hice igual. Claro. Y entonces, y lo que me duele es que personas que yo ayudé a sus hijos y le quité tiempo a mis hijos para ir, sobre todo cuando empezó la iglesia, que éramos poco, 40, 50, 100. Correcto. Yo hacía todo. Así que tenía que ir al hospital, tenía que hacer esto. Entonces había muchachos con problemas. Las madres venían a mí, madres solteras, entonces yo tenía que ir a ver a los niños, a los muchachos. Y chicos, entonces pasa un año después de eso que yo me dice, el Señor me está moviendo a otra iglesia. Yo me acuerdo que le dije a una señora, sí, ¿por qué no lo hiciste antes que me sacaras con tiempo de mis hijos? Y ahora, después que yo le he dado tiempo de mis hijos a tus hijos, se ha resuelto el problema de tus hijos. Ahora de pronto Dios te mueve. Cuando te necesito más aquí, para que me apoyes. Así que te quiero decir que, primeramente, el ser humano es mal agradecido. Eso ya lo sabemos, que una de las cosas que tenemos que todos arrepentirnos. Es mal agradecido. Por eso dice Dios en la Escritura, sed agradecido. Amén. Porque el ser humano no lo es. Se le olvida las cosas pasadas con gran facilidad. Excepto lo que le duele. Pero lo que no le duele, no lo marca. Entonces, desafortunadamente nuestros hijos son los que sufren. Así es. Mira, pastor, muchas veces ellos están viendo eso. Ellos están viendo que tú le dedicaste el tiempo de ellos a ese miembro de la iglesia. Y ellos están viendo que ese miembro de la iglesia por detrás de ti te está clavando el puñal. Y entonces les duele más. Porque les duele más que si fuera ellos mismos. Les duele que no tuviste tiempo para ellos, pero les duele que esas mismas personas a quienes tú les dedicaste tiempo son las que te traicionaron. Mira, es un fenómeno que solamente un hijo de pastor entiende. Y te lo digo con mucho respeto, ¿no? Porque muchos pastores que tienen problemáticas con sus hijos y no entienden. ¿Pero por qué? Pero si tú tienes que ser el ejemplo. Pero, oye, Están inyectados por la congregación que no comprende ni entiende y te inyecta a ti para que no comprendas ni entiendas. Y entonces tú dices, estoy haciendo la obra de Dios. Pero es que se supone que la familia sea antes que la iglesia. se supone. Porque el día que se cae la familia, toda la iglesia te va a jugar y te va a tumbar. No, y posiblemente se cae el ministerio. Y esa es otra presión que tenemos los hijos de los pastores. Si yo me porto mal, si la gente se entera de lo que estoy haciendo, mi papá va a perder su posición, mi papá va a perder su ministerio. Entonces, en realidad, es por todos lados. Esa es la presión que dice, bueno, si mis padres van a hacer tanto, van a perder tanto, etcétera, etcétera, pues muy molesto que estén conmigo, no quieren que yo caiga, ni que se me acabe el ministerio. No. Entonces cuando dicen, mejor que yo me vaya, Es correcto. y entonces mi padre va a poder decir, bueno, él se fue, ya es adulto. Y son muchos los casos. ¿Qué balance podemos tener? O le das tú, aquí hay pastores mirándonos en este momento.
Sí, sí, me imagino. Así ¿qué balance debemos tener nosotros como pastores en la crianza de nuestros hijos? Ya mi hijo tiene 30 y pico de años, mi hija. Pero estoy hablando tu hijo es un testimonio hermoso de lo que pasa después, ¿verdad? Porque Dios es fiel. Sí, Dios es muy fiel. Pero realmente lo que mejor podemos hacer es priorizar a nuestros hijos. Y no importa quién critique, y no importa quién diga, y no importa quién no le guste. El tiempo de nuestros hijos es el tiempo de nuestros hijos. La oración por nuestros hijos, la administración a nuestros hijos, las vacaciones con nuestros hijos. Mira, todos cometimos al principio estos errores de no tener vacaciones. Mis padres nunca tuvieron vacaciones. Figúrate tú. Mis suegros nunca tuvieron vacaciones. Mis suegros venían de las asambleas de Dios, mis padres de la iglesia del Nazareno. O sea que no tiene que ver con la denominación, no tiene que ver con el estilo de adoración, no tiene que ver con la doctrina. Tiene que ver con una trampa. Y es una trampa del mismo infierno. Que se la ponen a ti todo, no importa qué denominación vengas. No importa. Es una trampa y es para que tú no priorices a tus hijos. Pero realmente dice la Biblia que si alguno no provee para los suyos, para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Por la posición que Dios da a la familia. Correcto. Te la ha puesto en las manos antes que la iglesia para que la ayudes, para desarrollar a tus hijos, se multipliquen en ti. Y entonces el diablo sabe que cuando los hijos están lastimados pueden hacer cosas para lastimarte a ti y la obra. Y a veces sin querer. La mayor parte de las veces ellos no quieren lastimarte a ti. Claro que no. Pero están heridos y están actuando de acuerdo a su herida y están buscando alternativas, están buscando otra libertad. Y tú sabes que el diablo es especialista en brindarles entonces cosas que brillan, que al final no son nada. Al final los hijos regresan. Y esa es la buena noticia, que los hijos sí regresan. Sí, pródigo. Porque es la promesa. Es claro, son hijos pródigos en realidad, en cierta manera. Ahora bien, la crítica es en sí, la censura es en sí la base de lo que todo se desarrolla con nuestros hijos y las congregaciones que no entienden ni comprenden y le exigen a los hijos de los pastores, sin comprender ellos que están lastimando al pastor y a la obra. Tienen que dejarle, igual que ellos tratan a sus hijos, tienen que comprender que nosotros tratamos a los nuestros igual. Sí mismo. No nos dan un chance. Pero tú tienes varias estadísticas, me dijiste. Correcto. Que trajiste, sí. Que querías enseñar aquí en el programa. Sí, es que hemos hecho una revista, una revista que se llama PK, la revista, o sea, PK, el concepto de Pastor Kids. Pastor Kids. Para abordar esta problemática. Y el grupo Barna, un grupo muy reconocido, muy querido en los medios evangélicos, hizo una encuesta tremenda. Y bueno, te voy a decir nada más 3 cositas de la encuesta. El 40% de los hijos de los pastores han tenido crisis de fe, donde de verdad han tenido dudas de la existencia de Dios. Hasta ese punto. Han estado a punto de querer renunciar a su fe. Estamos hablando, el 40%. 40%. Es un montón. Por favor, pastor. Y por no conocer la presión que le ponen a los hijos de pastores, le hacen un gran daño a los hijos de pastores. Por la presión. Así que si tú crees que tu hijo tiene presión y necesitamos ayudarlo, imagínate el hijo del pastor que todo el mundo espera que sea una luz, una estrella. Perfecto. Que sea perfecto. Que sea un pastorcito. Un pastorcito. Entonces esto pues desarrolla una situación bien negativa para él, la cual llega al punto que sufren sus padres, sufren los pastores, porque el hijo se desvía o lo que fuera. Y bueno, en fin, esto es una situación muy dura, porque después la iglesia que tú vas y que tú amas, tal vez, y llevas años ahí, pues empieza a deteriorarse por el problema del pastor está herido porque su hijo no está y no está por culpa tuya. Y muchas veces la congregación no sabe todo lo que el pastor está sufriendo, porque el pastor siempre tiene que poner una buena cara, siempre tiene que estar en victoria, siempre predica, tú sabes, con autoridad, y nadie sabe que por dentro lleva una procesión. Los mismos problemas que tienen ellos, más. Multiplicados, pastor. Multiplicados. Porque la guerra viene del infierno, viene de afuera de la calle, de contra viene de adentro de la congregación, y cuando ya se mete adentro de tu casa. Por eso es que nadie puede decir, yo estoy estudiando a ser pastor. No, tú estás estudiando la palabra de Dios. El ser pastor es un llamado de Dios. Sí. Porque ya cuando conoces toda la palabra, verás que no es fácil la cosa. Porque el enemigo te tiene marcado. Porque tú eres un director de orquesta. ¿Me entiendes? Estás en la mirilla. Estás en la mirilla. Bueno, me estabas diciendo varias, ¿cómo se llama? Estadísticas.
el 40%, la primera que me diste, el 40% de los hijos de pastores decaen. Sí, tienen sus crisis de fe, tienen momentos en que dudan hasta de la existencia de Dios. Y es por esto, porque están viviendo supuestamente el reino de Dios y ven tantas injusticias que no entienden, especialmente en la adolescencia, en la temprana juventud. Pero mira, el 33% ya no participa en la iglesia. Okay. Oye, eso es una tercera parte. Una tercera parte de los hijos de pastores no participan en la iglesia. Tiran la toalla. Tiran la toalla. Entonces, en el mejor de los casos, buscan una iglesia donde quedar como anónimos, donde sentarse en el último banco. Tengo una hija de pastor que me dice, no puede decirle a nadie que soy hija de pastor. Digo, ¿por qué? Si deberías sentirte orgullosa. Sí. Yo estoy tan orgulloso de mis padres. Dice, no. Yo no quiero que sepan que soy hija de pastor. Ella sabía la candela que venía. Claro. No le diga a nadie, te digo. Mira, conversé con unos pastores en California, muy buenos amigos, y echaron a llorar porque sus hijos están muy bien, tienen muy buena posición económica. Los hijos de pastores son muy talentosos. O sea, se crecen en un laboratorio de aprender a predicar, a cantar, a tocar instrumentos, a dramatizar, lo que sea. Son muy talentosos. Entonces, los hijos de ellos en el mundo secular han tenido éxito. Y ella vio el diezmo de su hijo. Y dice, con el diezmo de mi hijo, nosotros resolveríamos todo el problema de nuestra iglesia local. Pero su hijo está en una iglesia americana. Y me lo dijo llorando. Él quisiera que su hijo estuviera con él. Pero por supuesto. No solo por el diezmo, sino por su hijo. Por su hijo y porque lo necesita. Claro. Y porque además, pastor, hay otra situación, el legado. O sea, ¿quién va a continuar el legado? Fíjate, la gente va al seminario, como tú dices. No, que estoy estudiando para pastor. Eso no se estudia. Claro, no puede. Eso se nace. A Jeremías Dios le dijo, desde el vientre de tu madre. Se fue marcado. Entonces, nuestros hijos, desde el vientre de su madre, desde antes, de que orábamos por ellos, ya Dios tenía un propósito. El seminario lo empezaron en el vientre de la madre. Han vivido todo, saben los pormenores, saben cómo manejar una iglesia, probablemente mejor que nosotros. Y bueno, el enemigo no quiere, bajo ninguna circunstancia. El enemigo sabe la problemática para él. Si los hijos de pastores se levantan y triunfan en su andar. Y por eso es que quiere derribarlos por completo. ¿Tienes otra estadística? Sí, y esta es la más triste. ¿Cuál es? El 7% de los hijos de los pastores abandonaron el evangelio, se fueron al mundo, no quieren saber ni de Dios, ni de la iglesia. Y aunque aman a sus padres, ya no van a regresar. Bueno, primeramente, lo que estamos oyendo aquí, hablando aquí, claro, hay pastores que están escuchándonos y hace ciertos ajustes, pero el gran ajuste es para la congregación. Sí. El gran ajuste es para ti, que vas a una iglesia y quizás te lleva la corriente de que te han dicho, ay, mira el hijo del pastor esto, ay, mira la hija del pastor, deberían esto, debería lo otro. Oye, debería, igual que tu hijo o tu nieto, todos deberían entrar por el mismo aro, pero tenemos que ayudarlo a que entren por el aro de igual manera. Y sobre todo ese hijo de pastor que está indiscutiblemente lastimando al pastor o dándole felicidad, una de las dos. Es correcto. Y eso va a repercutir en la iglesia. En la iglesia. Al final todo el mundo recibe de alguna manera el ataque, pero algunas veces no se dan cuenta. Yo creo que vamos a finalizar, se me acaba el tiempo, una oración, por favor. Seguro. Por esos hijos de pastores que están escuchando en este momento. Amante Padre Celestial, te bendecimos porque fue tu idea la familia, fue tu idea la familia sacerdotal, fue tu idea la familia pastoral, Señor. Y sabemos que nuestros hijos han sido llamados desde antes de nacer para el ministerio. No precisamente para el pastorado, pero para los ministerios que tú tienes en la iglesia, para servirte, para honrarte, tú los has capacitado. Y ahora te rogamos en el precioso nombre de Jesús, Padre, que este fuego cruzado del infierno, de la congregación, a veces de sus propios padres, de sus amigos, de la escuela, la presión del grupo, Señor, todo esto sea deshecho en el poderoso nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y venga una unción de sanidad, de restauración, para catapultar esta generación de hijos de pastores
pastores. Padre amado, clamamos a ti porque tú tienes las herramientas, Thank you, Jesus. porque tú tienes los recursos, porque Gracias, tú Jesús. puedes mover el corazón, porque tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y te rogamos, Señor, que salves esta generación de hijos de pastores antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. En el poderoso nombre de Jesús. Bueno, Amén. tenemos que salir Amén. ya, el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Pastor Obed, de la iglesia Betania aquí en Miami. Bueno, tal vez nos vemos todos nosotros en el crucero el Eso. año que viene. Bienvenido. Bendiciones a todos, felicidades, gracias por lo que estás haciendo. Gracias a ti, pastor. Nos vamos al aire. Recuerda, todo es posible si puedes creer.